Aquí estamos, estimado. Muy buenas. ¿Se oye? Se oye perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Un placer. Es solo una cuestión de volúmenes. Ok. ¿Cómo va todo allá? Bien, pues ya terminando el día. Aquí estamos en el futuro, así que 5 horas más, ¿no? Claro. Pues ya anocheciendo. No sé en qué momento perderemos la luz, así que cuanto antes empecemos, mejor irá. Muy bien, muy bien. Eh, voy a hacer un pequeño comentario porque después, si tenés 40 minutos seguidos para hablar, te voy a permitir tranquilamente y desarrollarás tus cosas. Yo soy Ok. kinesiólogo, tengo ya 35 años de graduado, trabajo principalmente en la docencia hoy en día, eh, soy director de carrera de kinesiología aquí en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Burlingame, y yo soy un ávido lector de todo, casi todo, porque aparte como dirijo una carrera, tengo que estar al tanto de hasta de las áreas que no son mías, ¿ok? Así me ha llegado a mis manos tu libro, y yo te voy a contar algo pequeñito que lo compartimos con la gente que se está sumando a esta charla, que, que yo tengo un movimiento del cual creo que soy el único participante, pero no me molesta, que se llama Librarse de los Libros. Eh, yo fui educado prisionero de los libros, o sea, hay que leer el libro, repetir lo que el libro dice, y cuanto más perfecta es la repetición sin pensar de lo que el libro dice, más alta la calificación. Eh, Inclusive he participado de una cátedra en la cual se castigaba a los estudiantes si les faltaba un acento, una coma o confundían una letra de una palabra porque no era exacto lo que decía el libro. Y entonces mi avidez de la lectura y mi enseñanza hoy en día es desconfía de lo que te dice. Hace muchos años Miguel Ruiz escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que tiene que ver con la filosofía tolteca, el cual me gustó mucho, pero tiempo después publicó el quinto acuerdo, que tiene que ver con esto. Desconfía de todo hasta que compruebes que es real. Y entonces, nada, yo educo a la gente es, por más que yo te diga algo, ponerlo en tela de juicio y hasta que no estés seguro y hayas comprobado que lo que digo es correcto, corresponde a leyes y demás. Y entonces de repente todavía no leí tu libro, pero entre el título y el índice es suficiente para decir, bueno, esto, Rubén forma parte del librarse de los libros, que no quita que escribir libros, obviamente, pero has puesto como en tela de juicio algunas cuestiones que inclusive se han visto como verdades absolutas, eh, y que obviamente una vez que lo publicaste, y esto me lo vas a contar ahora y nos lo vas a contar a los que te estamos oyendo, no publicaste pensando que estabas solo en el mundo, ¿no? O sea, por eso yo ahora te voy a decir, bueno, contanos un poco de vos y de tu libro. En el medio seguramente te haría alguna pregunta o alguna acotación, pero convencenos de que lo compremos y lo leamos. Esa, Bueno, esa sería sí, la invitación, ¿no? Pero yo quería aclararte de que cuando yo lea tu libro voy a desconfiar de todo lo que decía hasta que yo lo pueda comprobar y seguramente te enviaré algún mensaje. Porque a veces la gente cree que yo te invito acá y somos re amigos y pensamos igual y la verdad que recién nos conocemos. Y sí, está sí. bueno. Y somos colegas. Sí, sí, por supuesto, Y no nos conocemos. algún día, nada, leíste mucho de osteopatía, la pusiste en, digamos, tela de juicio o como quieras llamarlo. Bueno, contanos un poco de vos y de tu libro, dale. No,
tenemos un tiempo prudente. Bueno, pues nada, yo aquí en España me dedico al área clínica. Principalmente lo que hago es tratar pacientes y desde que terminé la carrera siempre he tendido hacia ese área clínica. Sigo tratando pacientes. Esto lo digo en primer lugar porque es lo primero que se me señala por criticar la osteopatía, que si no será que es que no trato pacientes, ¿no? Porque los resultados están ahí, aseguran los osteópatas. Resultados tenemos todos y pacientes tratamos todos. En ese sentido, yo no estoy fuera de lugar por criticar la osteopatía. Porque otra cosa es que tú no puedes criticar la osteopatía si tú no eres un verdadero osteópata. Y lo cierto es que los argumentos se tienen que sujetar por sí mismos, no necesitan de un currículum ni de ningún diploma. Si tú eres capaz de enfrentar una crítica y de contestarla, pues entonces ese argumento se sostiene. Tú no puedes decir ante una crítica simplemente es que tú no eres un osteópata. Eso no es un argumento válido. Y es un argumento muy utilizado. Entonces, salvando las distancias de los currículum, que yo creo que es lo de menos, y en las presentaciones pues es lo formal, pero que creo que es lo de menos, el libro que yo he sacado ahora recientemente en abril desafía una tendencia que tenemos fuertemente instaurada en España y que desde los años 90 fue cogiendo mucho auge y es la instauración de la osteopatía dentro de la fisioterapia. Evidentemente no estoy solo en el mundo, hay muchos compañeros que estudiaron osteopatía y simplemente descubrieron que no era para ellos y simplemente se dieron la vuelta y dijeron, bueno, pues esto no es para mí, voy a seguir mi camino. A mí lo que me diferencia de esos compañeros es que yo quise volver a la caverna de Platón y convencer a los demás de que eso que estaban viendo los demás eran sombras proyectadas en la pared. Pero hay muchos compañeros que pues simplemente salieron de la caverna y dijeron, yo voy a tirar por otro lado porque esto no me convence. Y hay mucha gente que me felicita y que está muy contenta de que haya salido este libro. Y por supuesto también hay mucha gente que no y recibo muchos insultos a diario por criticar la osteopatía. La mayoría de esos insultos es porque la gente se siente atacada porque presente este libro, que tiene un título que, aunque no se haya leído, pues lo dice todo. Y en realidad eso es un poco lo que quería. Yo quería que cualquiera que viese el título del libro supiese el posicionamiento y no hubiera medias tintas, sino que simplemente sabiendo que el libro se llama La osteopatía vaya timo, uno ya supiera lo que se iba a encontrar dentro. Entonces, bueno, en ese sentido el título es contundente, pero no es tampoco un título amarillista, es decir, no escribí, no diseñé ese título pensando en vender más o porque fuera a ser más polémico, sino simplemente pienso que refleja fielmente los contenidos que hay dentro del libro. Y en ese sentido hay también un motivo extra por el cual el libro se llama así, pero es lo de menos. Es decir, yo estoy bastante contento con ese título, no porque quiera vender, no porque quiera ser polémico, sino porque creo que refleja bastante bien lo que el lector se puede encontrar dentro del libro. Y es un libro que básicamente lo que hace es atacar tres frentes dentro de la osteopatía. Por un lado, la parte histórica. Es Espera, decir, espera, dedico... espera, espera, espera. Okay. Me ha dicho que venda el Por libro y las yo... dudas. No, 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 me parece bien y vas a seguir. No te olvides por dónde iba, pero por las dudas, aclaremos o aclará el término atacar. Ya, no, atacar no es en sentido bélico. Me refiero Por simplemente eso. que abordo tres aspectos importantes dentro de la osteopatía que deben ser analizados. Uno de ellos es el histórico. Primero porque los propios osteópatas se deben mucho a esa historia fundacional y se deben a la figura de Andrew Taylor Steele y, bueno, pues muchas de sus fundamentaciones están precisamente ahí, en la historia, en los orígenes y en lo orgulloso que se sienten de esa historia. Y creo que realmente hay cosas muy reveladoras en la historia. Es decir, entendiendo la historia y sabiendo la historia, se sabe mucho y creo que es ciertamente reveladora. Lo que pasa es que tradicionalmente se ha vendido una figura de Steele que yo denomino leyenda rosa. O sea, creo que la historia que nos han contado de Steele y que cuentan los propios osteópatas y que en cualquier página web pues es copia-pega y siempre se va contando la misma historia, que si Steele era un hombre generoso, altruista, un hombre, un genio, un visionario, es decir, una leyenda rosa.
en torno a la figura de Steele. Y yo lo que desafío es esa idea, e incluso llegando a desafiar la idea de que llegara a ser médico, que probablemente esto es una de las cosas más polémicas y por las que más se han sentido ofendidos los osteópatas, y he tenido que salir a poner la publicación científica donde, bueno, Norman Gevitz, que es el historiador de la ciencia que más ha estudiado la osteopatía y que no le va a ninguna agencia en el asunto, es decir, que él no tiene ningún motivo para presentar una leyenda negra o presentar una leyenda rosa, simplemente él habla de historia, es un historiador, y es el que desafía, el que tiene la tesis de que es poco probable que Steele terminara sus estudios de medicina. Que esto, pues hay muchos osteópatas que les da absolutamente lo mismo. Pues ¿qué más da? ¿Qué más da si Steele completó sus estudios y su licencia la consiguió a través de terminar sus estudios formativos de medicina? Pero es que lo cierto es que sí es importante, porque el gran mérito de que la osteopatía esté incluida dentro de la medicina en Estados Unidos, que sea una rama, una especialidad de la medicina, se debe precisamente a este hecho fundacional, a que en su momento Steele era médico y claro, pues si estamos regulando la medicina, habrá que regular todas las especialidades que hay. Y así es como lo consiguieron, ¿no? Lo cierto es que pues el hecho de que se permanezca en el siglo XXI pues es más bien por una tradición, por una herencia histórica ya de más de un siglo, y por eso sigue habiendo osteópatas, pero la verdad es que han cambiado muchísimo y actualmente los osteópatas en Estados Unidos se parecen más a médicos que a osteópatas como los entendemos aquí. La realidad es esa. Por un lado, esta es la parte histórica que yo desafío, que ellos, los osteópatas, me acusan de leyenda negra, ¿no? Yo soy negro legendario porque presento una caricatura de la figura de Steele y para mí ellos presentan una leyenda rosa. Entonces yo creo que en el libro se puede ver una representación de cómo surgió todo, de dónde venían las cosas y que realmente Steele no inventó nada, lo único que hizo fue juntar un montón de cosas pseudocientíficas que había en su época y ya está. Y el cóctel fue la osteopatía. Y esto es importante que la gente lo conozca. La parte histórica creo que es importante. Y luego, por supuesto, ataco la parte filosófica, ataco o no, abordo, como queráis. El caso es que se entienda que se analiza en el libro una parte que es más filosófica, porque creo que ahí está la esencia de la osteopatía, en los fundamentos filosóficos, ¿no? La filosofía osteopática también es muy reveladora y debe ser analizada, ¿no? Y en el libro la contrapongo con la filosofía de la ciencia y cómo desafina profundamente cuando se hace ese contraste. Y por último, la parte científica. Y ahí toca pues revisar principalmente las tres ramas clásicas de estructural, craneal y visceral. En conjunto, pues al final lo que sale de ahí es un análisis bastante incisivo y que yo conozca es la única obra completa que se le ha dedicado en forma de crítica a la osteopatía. O sea, creo que no existe ninguna otra obra que haya dedicado este esfuerzo y tiempo bueno, a desenmarañar todo lo que hay dentro de la osteopatía de una manera crítica. Muy bien. Y escucha una cosa. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, principalmente porque está dentro de mi profesión. Es decir, probablemente no me hubiera interesado tanto si no tuviéramos la osteopatía hasta en la sopa. Es decir, el hecho de que la osteopatía esté imbricada dentro de la fisioterapia, al menos en España, no sé cuál será la relación en Argentina, pero aquí en España la osteopatía tiene bastante peso en las instituciones. Los representantes de la fisioterapia también representan los intereses de la osteopatía. Las escuelas de osteopatía tienen muchos estudiantes y tienen un peso político institucional que marcan la agenda de la fisioterapia. Y a más osteopatía, menos fisioterapia. Entonces, a fuerza de ver la osteopatía hasta en la sopa y de ver cómo eso influye en mi profesión, fue por lo que tomo la determinación de escribir este libro. No es algo que realmente vaya a la contra de lo que otros muchos compañeros piensan. En realidad está muy alineado y es por lo que se ha dividido tanto bueno, las opiniones, ¿no? En realidad, recibo elogios e insultos a pares muy a menudo por haber hecho esto. Pero en mi opinión creo que era una obra que hacía mucha falta. Y escucha, acá en la Argentina si bien es un estudio de posgrado,
Hay universidades que incluyen estudios de osteopatía o introducción a la osteopatía en su último año de formación de grado, que lleva la sospecha, sobre todo de colegas, de que ahí un poco venden la osteopatía, ¿no? Yo te comento esto para comparar con España, no me consta, digamos, pero aquí es un estudio de posgrado y se intenta que sea solo para kinesiólogos, o sea, para fisioterapeutas. Eh, ¿Cuántos años tenés de graduado? ¿Quieres decir yo, desde que me Sí, gradué? sí, Hace 17 años. perfecto. No, lindo número, también quizás te van por ese lado, ¿no? Pero es un lindo número, 17 años es mucha experiencia, está muy bien. ¿Y en algún momento te has tentado o te tentaron de estudiar la osteopatía y por eso no te ha gustado o empezaste alguna relación? Bueno, a nivel personal yo no hice osteopatía, no la empecé. Sí estuve tentado, sí pensé en hacerla al terminar. Afortunadamente no me metí ahí, pero es que era inevitable aprender osteopatía porque estaba metido en todos lados. Es decir, yo hice muchos cursos de formación, creo que como todos. O sea, al principio en tu presentación dijiste que tú querías derribar los libros. Yo lo que quiero derribar es la guruización en la formación de posgrado, donde tenemos que aprender cada fin de semana una nueva técnica, un nuevo curso y no. Y en mi opinión lo que hay que hacer es leer más literatura científica, leer más libros y ahorrar el dinero que a los fisios y a los kines no nos sobra precisamente. Pero dentro de toda esa formación, ese periplo formativo, donde yo estuve más de una década después de terminar la carrera haciendo pues de media 4 cursos al año, durante una década. Es decir, como muchos otros compañeros, he gastado una ingente cantidad de dinero en cursos de formación y muchos de ellos estaba la osteopatía metida. Es decir, aunque no estuviera en el título de lo que yo estaba formando, ahí estaba. Es decir, incluso en la carrera, ¿no? Dentro de la carrera ya se veían contenidos de osteopatía, porque lo ha impregnado absolutamente todo. Entonces, yo cursaba un curso de ATM y ahí estaba la craneal. Cursaba un... voy a poner ejemplos, ¿no? Sin más, diré simplemente que inevitablemente tocabas la osteopatía. Y es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que a fuerza de ver la osteopatía metida en todas partes, a fuerza de ver cómo contaminaba todo y que eso restaba, porque al final, si tú das contenidos de osteopatía, dejas de dar contenidos de fisioterapia. Y en el grado debería ser tiempo suficiente para que los alumnos aprendieran, los estudiantes aprendieran todo lo que tiene uno que saber respecto al campo de conocimiento. Y si hablamos de terapia manual, la osteopatía, todo lo que se está dando de osteopatía debería ir fuera y lo que la IFOM está ahora mismo considerando como las líneas principales de terapia manual deberían enseñarse con bastante extensión para que el alumno supiera las bases fundamentales de la terapia manual, junto con el resto de contenidos de fisioterapia. El problema es que en España, aquí al menos, se juntó que cuando las clínicas de fisioterapia empezaron a florecer en los años 90, pues eran los tiempos buenos de la fisioterapia porque, bueno, pues había mucho trabajo y poca competencia. Eh, no había muchas clínicas hasta que empezaba a verlas y la gente empezaba a atender a pacientes a pie de calle, ¿no? Gente que entraba por la calle y recibía pacientes de la calle. Entonces tenían el compromiso de tener una mejor formación en terapia manual, porque al menos aquí en España teníamos poco conocimiento de lo que se estaba haciendo a nivel mundial en fisioterapia. Esa es la realidad. Y lo que vino desde los Pirineos, desde arriba, desde Francia, pues fue la osteopatía. Es decir, lo que aprendimos fue precisamente eso. Y la osteopatía cumplió la labor de rellenar esa falta que teníamos en contenido de terapia manual, que es lo que íbamos o teníamos que hacer los fisioterapeutas que abríamos en los años 90, a principios de los 90, en nuestra clínica. Y cumplió su función. El problema es que la identidad de la
fisioterapia se vio mermada por el de la osteopatía, porque al final es un tema de identidad y de marca. Entonces la marca osteopatía se fue posicionando por encima de la fisioterapia y, como siempre, a más osteopatía, menos fisioterapia. Incluso pues había gente que acababa denostando la fisioterapia y que la única fisioterapia que ha conocido pues es la que cree que está relacionada con poner láser, TENS y ultrasonido. Y entonces, pues aquellos que critican la osteopatía, pues dicen, pues tú sigue con tu ultrasonido, y se quedan tan anchos, ¿no? Como si realmente no existiera otra fisioterapia. Lo cual denota que muchos osteópatas, muchos fisioterapeutas que se formaron en osteopatía y se sienten como identidad osteópatas, realmente son grandes y profundos desconocedores de la fisioterapia. Y eso es un problema que creo que también, como embajadores de la fisioterapia, de mi profesión, que son todos ellos, a mí me incumbe. Mira, llegan varios mensajes aquí en el Live. Eh, voy a tratar de juntar algunos eh, sobre preguntas que hacen, porque de alguna manera dicen, igual con la osteopatía curamos a la gente, ¿eso no es importante? Yo en ningún momento pongo en duda que la osteopatía tenga efectos. Y de hecho lo suelo remarcar en cada presentación, en cada ponencia, en cada entrevista, siempre que me preguntan por la osteopatía. Porque, pues claro, la terapia manual tiene efectos, pero efectos a corto plazo, inespecíficos y con menos pretensiones de las que tiene la osteopatía. Es decir, el primer problema que se le señala a la osteopatía es que traspasa la línea de lo musculoesquelético. Como todo está relacionado con todo, pues todos los sistemas están relacionados con todo y ellos se sienten capaces de llegar a influir sobre cualquier cosa. Es decir, no hay límites, ya lo decía Steele, soy capaz de tratar más de 100.000 enfermedades con una tasa de éxito del 100%. No fallaba, Steele no fallaba. Entonces, eso pues es el discurso de un charlatán, evidentemente, nadie tiene esa efectividad, pero eso es lo que decía Steele. Y muchos osteópatas se creen ese discurso, pero para ellos mismos, y te lo dicen, ¿no? Yo no fallo, mis pacientes están muy contentos. No hay osteópata que no te diga que su consulta está llena, que tiene mucho éxito y que todos sus pacientes están muy contentos. Y oye, todos tenemos éxitos y fracasos, vamos a ver, todos. Vosotros también, osteópatas. Y yo no dudo de que la osteopatía pueda hacer, bueno, incluso que para alguna gente pues sea lo que más le encaje con ellos, porque claro, es que es muy potente el hecho de que tú vayas a un sitio por un esguince de tobillo y que, oye, pues el osteopata me dijo que me tocara el cuello y la espalda, oye, me dejó como nuevo. Quiero decir, de alguna manera el hecho de que tú recibas una atención y tú tengas un ritual terapéutico, pues puede encajar más con una persona o con otra. Y si además pues te hacen algo en el tobillo, pues maravilloso, ¿no? Para un esguince, quiero. Pero eso no quiere decir que todo lo que están haciendo y todo el marco teórico tenga sentido. Por eso yo no incido sobre el aspecto técnico, porque el aspecto técnico lo compartimos. Es decir, hay muchas técnicas que se comparten en fisioterapia, en osteopatía, en medicina manual y en cualquier terapia manual. Lo que cambia es el razonamiento clínico. Es donde tú crees que estás haciendo cuando haces lo que haces, las aspiraciones que tú tienes y lo que tú planteas en el tratamiento. Entonces, claro, si tú vas a un osteópata, te toca un poco la barriguita, te toca un poco el cráneo, te toca un poco la columna, te hace unos ajustes, todo muy potente, clac, clac, pues claro, a nivel de ritual terapéutico puede ser bastante potente para algunas personas y haya personas que sientan que se encuentran mejor y que les gusta ir a su osteópata. Y yo esto no lo pongo en duda. El problema es todas las derivadas que eso implica a nivel de líneas de investigación, a nivel ético, a nivel de razonamiento clínico, que va a tener otras derivadas dentro de la profesión y que realmente se están alejando de la fisioterapia. Entonces, yo veo grandes problemas ahí. Y escucha, otro comentario que he recibido previo a que conversemos a través de esta emisión en directo. Por suerte nadie me ha insultado, pero más de uno habrá pensado, quiere conversar con él porque está de acuerdo y la verdad que no estoy ni sí ni no, porque aparte no leí el libro,
y seguramente lo voy a tener, lo voy a leer y una vez que lo analice y lo subraye, te convocaré de nuevo a que conversemos, Sin problema. eh, por- porque me parece más genial y me gustaría que lo lea mucha gente. A ver, yo siempre pienso lo siguiente, si yo hago algo, me encantaría que alguien me muestre la contracara de ese algo para o afianzar lo que creo que está bien o para reverlo y mejorarlo o cambiarlo. Entonces, nada, a mí de buenas en primeras, pienso, toda la osteopatía del mundo tiene que leer ese libro, nada, para demostrarte que está más errado, no sé, no importa, digo, o para decir, uy, mirá, mejoremos esto porque estamos flojos de papeles. Me parece que hoy es la osteopatía, mañana puede ser cualquier otra cosa, igual eh, no estoy pensando solo en la osteopatía. Ahora, yo soy kinesiólogo, toda mi vida hice kinesiología, eh, esto es terapias manuales, esto es indicar ejercicios, esto es seguir una evolución, eh, esto es buscar la causa del mal de la persona y tratar de orientarla, mejorarla, minimizarla, optimizarla, bla, bla, bla. Lo que me decían por mensaje es, la fisioterapia en España no está muy bien y todas estas cosas tiran para atrás y nos restan porque como que la osteopatía vino para hacernos mejores fisioterapeutas. ¿Ves? Es que ese es el discurso de la osteopatía. La osteopatía es mejor que la fisioterapia, es la fisioterapia plus, la osteopatía ha venido a rescatar a la fisioterapia porque la fisioterapia es insuficiente. Este es el discurso que nosotros tuvimos en los años 90, nos lo creímos, empezamos a poner carteles de osteopatía en las consultas más grandes que los letreros de fisioterapia y esto es lo que estamos revirtiendo. Es decir, y yo soy conocedor que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, actualmente toda la osteopatía que está decayendo aquí en España se está yendo para allá. Así que desde aquí un gran mensaje de cuidado, porque les esperan 20 por lo menos años de restar mérito a la fisioterapia en detrimento de la osteopatía, porque bueno, pues tienen que seguir su mercado y aquí se les está acabando. Esa es la realidad. Mira, y allá pasa esto, acá colegas, amigos con confianza me dicen, mirá, Pablo, yo saqué el cartel de kinesiólogo y puse el de osteópata porque el de kinesiólogo me espanta a los pacientes y el de osteópata me llena el consultorio. Es que esto, vamos a ver, somos nosotros, los fisioterapeutas o kinesiólogos, quienes tenemos el reconocimiento social, no son los osteópatas. Quienes hemos posicionado y estamos posicionando socialmente y que se vea bien la figura del osteópata somos nosotros. Es decir, el grueso de conocimiento científico en ciencias de la salud en este ámbito lo hemos aportado nosotros, no los osteópatas. Nosotros tenemos mucho más potencial de conocimiento, de reconocimiento social, de reconocimiento de las instituciones, que los osteópatas. Si algún crédito tiene la osteopatía es por culpa, no voy a decir gracias, por culpa de nosotros. Entonces, dejemos de creernos lo que nos están contando las escuelas de osteopatía, porque no es verdad. Realmente las escuelas de osteopatía lo que les interesa es promocionar la marca osteopatía. Y a más osteopatía, menos kinesiología y menos fisioterapia. Este es el gran mensaje que quiero colocar hoy. Perfecto, me encanta que lo hagas. Ya te digo, para que me encante del todo, tal vez debo leer tu libro y lo voy a hacer. Ya veré cómo lo conseguiré porque todavía no pasó el océano, pero lo vamos a conseguir, no hay problema, eso llega. Y más como es en español, es como más fácil de sabiendo que lo venden, digamos, lo van a hacer cruzar el océano. Em, yo te voy a hacer como un pedido, podríamos llamar final. Quizás después se me ocurren algunas cuestiones más. Pero mi pedido es, conta alguna perlita del libro. Alguna cosa que la gente cree ciegamente y vos encontraste que no es tan así como todos creemos o todos creen.
Bueno, pues si quieres el tema de la figura de Steele, bueno, no sé. Antes de eso quería comentarte que respecto al libro, el libro lo puedo enviar yo desde aquí sin ningún problema a toda Latinoamérica. De hecho, ya hay compañeros en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay. Se ha enviado a muchos países ya. Yo lo envío desde aquí, no tengo ningún problema. El libro es una autoedición, así que los tengo yo en casa y a mí no me importa enviarlos con el coste que tenga de envío. Así que por el mismo precio os lo puedo enviar desde aquí, desde Madrid, sin ningún problema. Eso no es un problema. Yo lo que quiero es que se distribuya. No tengo ningún problema. Y quiero que se lea, como bien has dicho, que es que lo lea cuanta más gente mejor. Perfecto. Respecto a respecto a la perla, pues no lo sé, estoy pensando. ¿Alguna cuestión anatómica, fisiológica, alguna cuestión más clínica? Bueno, hay algo que abordo en el libro que toca también la fisioterapia, que es el tema de las cadenas musculares, el tema de la fascia. Todo esto está abordado también porque es transversal a fisioterapia y a osteopatía. Y hay gente que lo ha desarrollado siendo fisioterapeuta y hay gente que lo ha desarrollado desde el campo de la osteopatía. Desde los años 60-70, todo este auge del tema de cadenas y de las fascias y demás está bastante desarrollado en el libro. Y lo hago de una manera crítica, porque creo que se le ha dado a la fascia un protagonismo, a una estructura que es bastante aburrida, pero que se le ha rellenado de un montón de propiedades fascinantes y maravillosas y se ha dado un salto de esas propiedades a una acción terapéutica que nadie ha podido demostrar en realidad. Y la historia que hay detrás del origen y todo lo que rodea al tema de las fascias creo que también va a sorprender mucho a la gente. El cómo empezó, porque para mí en la historia hay cosas muy reveladoras, que cuando la gente las conoce les hace cuestionarse también todo de dónde viene. Y hay muchas teorías energéticas, vitalistas, espirituales que han rodeado todo el mundo de la fascia y de las cadenas musculares. Y cuando uno conoce todo eso y cómo floreció en el movimiento New Age en los años 70, pues ahí ya hay bastante revelador. Y cómo el salto que se ha dado de proponer una acción terapéutica sobre un tejido tan aburrido como es la fascia, ha llegado hasta el siglo XXI con tanta expectación y tanta maravillación y tanto dinero que mueve las escuelas de formación en el tema de la fascia. Y esto probablemente, pues que es un eje importante dentro de la formación de posgrado en fisioterapia, probablemente a muchos kinesiólogos allí también les pueda sorprender. Así que creo que eso es de lectura necesaria para fisioterapeutas y kinesiólogos. Buenísimo, me encanta lo de tejido aburrido. Escucha, eh, ¿algún comentario sobre Barral? ¿Ok? Bueno, Barral, fiel a la tradición de los osteópatas de copiar, pues él también copió y realmente también inventó, también no investigó. Y realmente, pues sí, en ese sentido es muy osteopático todo lo que hizo porque lo único que hizo fue copiar a otros, eh, inventarse, retrotraerse unos cuantos años el origen, porque esto siempre le da más tradición, y, y básicamente se basa en una teoría que nunca se ha demostrado y que de hecho es un anacronismo médico. Es decir, toda la teoría de la parte visceral se basa en la teoría, en el concepto o la tesis de Glenard sobre la tosis visceral, la caída de los órganos, que es un anacronismo médico. Es decir, ya nadie en el mundo médico sostiene esto, porque esto se sostenía cuando todavía no había estudios radiológicos que se pudieran analizar. Una vez que se vio que la gente tenía distintas posiciones de los órganos, más arriba, más abajo, y que eso no era relevante clínicamente, se abandonó. Simplemente se abandonó y todavía existe como algo anecdótico un apelativo cuando hay una cosa ahí que no se sabe muy bien, que es el riñón flotante. Es el único concepto que todavía flota ahí en el aire, nunca mejor dicho, en el colectivo médico. Pero por lo demás se abandonó. Y de hecho,
a raíz de un estudio donde se comparaba el posicionamiento del estómago de los americanos respecto a los británicos. Resulta que los británicos tenían el estómago más descendido que los americanos de media. ¿Y qué significa eso? Pues nada, absolutamente nada, no significa nada. Es decir, toda la tesis inicial sobre la que se sustenta toda la visceral, pues ya parte de algo que es un anacronismo. Y encima le añade más misticismo con el tema del movimiento de las vísceras involuntario. Y además le añade más misticismo cuando la palpación visceral pues no es fiable. Y además le añade más misticismo cuando intentas corregir la posición de las vísceras, normalizar simplemente con las manos desde fuera. Es decir, no hay ningún motivo para pensar que lo que Barral construyó sea digno de alabar o de considerar a nivel clínico. Muy interesante, estimado Rubén. Bueno, creo que ha sido una charla para mí muy instructiva. Cuando lea ese libro voy a pensar mucho. La verdad que me caes bien, que no me das la sensación, o sos un buen actor, de que seas... No, no, claro, porque a veces puedes decir es un chanta, habla sin fundamento. Yo veo que hemos tocado varios tópicos y los tenés, no tenés que ir a buscarlos al libro, a leerlos. Eso es súper importante e interesante. Así que volveremos a conversar. Después arreglamos por privado el envío del libro, que lo devoraré, lo subrayaré como hago con todos los libros, pondré un montón de cosas para preguntarte y nos volveremos a juntar a charlar porque es un tema súper interesante. Porque querramos o no, tanto la fisioterapia allá como la kinesiología acá, la osteopatía de alguna manera la ha invadido, la ha teñido en ocasiones para bien. Hay gente que le gusta, hay gente que está en contra, o sea, hay de todo. Y nada, está bueno conversar estas cosas, porque todos queremos una kinesiología acá o una fisioterapia allá mejor, y a eso apuntamos exclusivamente con esta charla. Eso para mí era el principio fundamental. Así que muchas gracias, Rubén. No sé si Perfecto. quieres dar algunas palabras de cierre. No, simplemente agradecerte el espacio, encantado y estaré también encantado de volver a verme contigo cuando ya tengas el libro leído. Y pues nada, un saludo desde aquí a todos los kinesiólogos de Argentina y espero que con que se sientan un poquito menos ofendidos los osteópatas de allí, yo me conformaré porque sé que es un tema bastante controversial, que despierta bastante emociones viscerales, nunca mejor dicho, y que, en fin, yo lo que diría simplemente es que entiendan que esto es un tema intelectual, es un tema académico, no tiene nada que ver con las personas. Las ideas se combaten, las personas no. Y yo respeto a las personas, pero creo que se debe poder, en una ciencia y una profesión sanitaria que se considera científica, se debe poder hablar, decir, opinar e intercambiar ideas con la máxima de mejorar y de que los mejores argumentos sean los que se defiendan por sí solos, independientemente de quién los sostenga. Excelente, Rubén. Un gusto, saludos por allá, un abrazo grande y nos estamos comunicando. Un placer, chao. Chao.